Un saludo amable en el amor de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Vamos a empezar la semana con nuestro devocional. En esta oportunidad nos vamos a dirigir a los niños, especialmente la fe de los niños. Nos vamos a Mateo capítulo 19, versículo 13 al 15. Así dice la palabra de Dios. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de lo tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Los niños son importantes para Dios. Y la palabra nos advierte porque tal vez en ese momento los niños que estaban alrededor de Jesús juntamente con los adultos sintieron que eran un estorbo. Sintieron de que a lo mejor estaban impidiendo el trabajo de Jesús. En otra parte del Evangelio habla inclusive de que Jesús se indignó al ver esta actitud cuando de pronto queremos impedir que los niños vengan a Jesús. Pero podemos enfocarnos en la palabra, en el versículo 14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. En este tiempo, ¿cómo podríamos estar impidiendo a nuestros niños que vengan a Jesús? Claro que no. Seguramente con mucho gusto queremos que ellos empiecen a aprender versículos de la Biblia, que empiecen a orar. Nos agrada bastante. Pero no nos damos cuenta, o tal vez no nos hemos percatado hasta ahora, de que no es permitir que Jesús o que los niños se acerquen a Jesús por el solo hecho de que ellos también pueden manifestar en alguna manera una actitud reverente a Dios, sea orando, sea tal vez memorizando versículos de la Biblia. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad como padres sobre nuestros hijos que no solamente puedan conocer de Jesús como un modelo de vida, como algo como un ejemplo. Y de hecho, aún en la iglesia, en escuela dominical, hay muchas lecciones sobre la vida de Jesús y cómo Él vivió y cómo Él pide, por ejemplo, que nuestros niños vayan aprendiendo a no hacer cosas que no le agradan a Dios. En todo caso, el quedarnos allí, donde solamente se puede ver a Jesús como un ejemplo, estaríamos a nuestros niños impidiendo que se acerquen a Jesús. ¿Cómo es esto? Porque cuando la palabra de Dios dice que, por ejemplo, en el capítulo 18 hay un pasaje que también habla de los niños, dice 18:1, el capítulo 18, voy a leer el versículo 3, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. A veces por este texto damos por sentado que los niños tienen comunión con Dios, no tienen ninguna necesidad más que solamente verlo como un ejemplo. Más cuando la palabra dice también en Juan 13:15, ¿no? Les he puesto, Jesús dice a sus discípulos, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entonces, literalmente, ¿no es cierto? Tal cual como dice, Jesús quiere que sigamos el ejemplo que Él nos ha dado. Y nosotros como papás, ¿no? Como papá, ¿no? Mamá, claro, queremos también que nuestros hijos aprendan de Jesús,
el buen ejemplo que nos ha dado. Y voy a insistir por segunda vez que justamente en esta actitud nosotros estaríamos impidiendo que los niños vengan a Jesús. ¿Por qué? Porque de la misma manera como nosotros hemos escuchado no solamente los mandamientos, no solamente la ley de Dios, y no solamente nos hemos enfocado en vivir en ellas, pero también hemos oído del Evangelio, que habla de un regalo, habla de la gracia de Dios, del perdón de los pecados como un regalo. Y nosotros, claro, en ese momento, asistidos por el Espíritu Santo, dijimos sí, qué bueno que podemos tener el perdón de nuestros pecados por causa justamente de Cristo. Jesús vino al mundo para redimirnos y con su vida nos ha dado esa posibilidad de ser hijos perdonados y nuevamente poder tener comunión con nuestro Padre. Esta verdad, ¿no es cierto?, que es muy distinta a ver a Jesús como un ejemplo, es la que a lo mejor estamos descuidando y es lo que a lo mejor, en una manera sin darnos cuenta, estamos impidiendo que nuestros hijos vengan a Jesús. ¿Por qué? Porque nuestros hijos también necesitan acercarse a Jesús como su Señor, como su Salvador. ¿Me está entendiendo? Si solamente es seguir a Jesús como un modelo, como un ejemplo, aunque tuviera una buena vida tu hijo en el futuro, ¿no es cierto?, de nada le serviría si es que no ha conocido a Jesús como su Salvador. Y para que conozca nuestros hijos, nuestros niños, a Jesús como su Salvador, necesitan también, igual que nosotros, escuchar el mensaje del Evangelio. Necesitan escuchar que Jesús vino a este mundo para salvarnos, entregando su vida en sacrificio, derramando su sangre en la cruz. Tenemos que hablar, por supuesto, de eso. Si no, estaríamos impidiendo que nuestros niños vengan a Jesús. Necesitan nuestros niños también el perdón de los pecados. Hay muchos que piensan que los niños no tienen pecados. Y eso es un error porque la Biblia no habla así. De hecho, en Romanos 3:10 dice la palabra, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, dice la palabra, todos, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en esta palabra está incluida también nuestros hijos. No hay quien busque a Dios. De modo pues, amados hermanos, que podamos, de la misma manera como procuramos que Dios nos perdone y nos limpie cada día, de la misma manera como cuidamos nuestra comunión con Dios, que estamos atentos a no vivir dejándonos arrastrar por la corriente de este mundo. Nuestros niños también tienen que aprender a distinguir no solamente la buena vida que deben vivir, sino tienen que aprender a distinguir cuando de pronto se comportaron mal, cuando de pronto también ellos caen en pecado y que necesitan el perdón de Dios y que pueden acercarse a Jesús y decirle: Señor, perdóname porque me porté mal, no hice caso a mi papá, no hice las tareas o le mentí, no hice mis deberes. Pero los niños tienen que ejercitar también desde pequeños, ¿no?, la necesidad del perdón de Dios. Y esta necesidad del perdón de Dios, no cabe duda, es que por la razón de que escuchan la palabra de Dios. Porque los niños creen, pero la Biblia también dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Que nuestros niños creen al lado de los demonios, que nuestros niños creen que Jesús es su Señor, es su Salvador. Qué bueno que nuestros niños puedan confesar con sus labios y puedan darle gracias a Dios porque es su Salvador. Porque entendieron que cuando Él vino al mundo, vino también por ellos, para salvarlos a ellos.
Y podemos juntos, adultos y pequeños, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, eh, lo que ahora, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20, que también es para nuestros niños. Padre amado, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos quieres mostrar claramente que no solamente quieres que te conozcan los niños como un ejemplo, como un modelo de vida, como un hijo obediente que nunca pecó. Por supuesto que esa es una verdad. Pero quieres, Señor, que los niños te conozcan como su Señor, como su Salvador. Que ellos puedan también, Señor, darse cuenta poco a poco cuánto daño puede causar el excusar el pecado, el esconder el pecado, el no confesar los pecados, el no pedir perdón. Ayúdanos, Señor, para que adultos y niños estemos siempre, Señor, a tu alrededor para humillarnos delante de ti y pedirte ese perdón. Porque tú has dicho, oh mi Dios, que todos los que vienen a ti no le echas fuera. Especialmente has pedido que no impidamos que nuestros niños se acerquen a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.